tema indígena, el constitucionalismo latinoamericano en general y en la Argentina creo que es un caso muy marcado de lo que pasa, de lo que pasó y pasa en el resto de América Latina. Siempre fue ajeno, o sea, el tema indígena siempre estuvo afuera y visto también desde afuera de lo indígena, por supuesto, eso por razones históricas. Y a partir de la década de los 80 y de los 90 se ve un cambio importante en la mayoría de los estados latinoamericanos que paulatinamente empezaron a modificar sus textos constitucionales, y en esa gran oleada, sobre todo la del 90, se inscribe el caso argentino, que había sido siempre muy marcada con un sesgo muy fuerte antiindígena, y a partir del 94 empieza a cambiar la mirada, ¿no? Y del 94 a la fecha, bueno, como con tantas cosas que se consiguieron en aquel entonces, a más de 2 décadas, muchas quedaron lamentablemente todavía como una agenda pendiente, ¿no? Fue un gran cambio que permitió que la Argentina tuviera otro tipo de relacionamiento, por lo menos normativo, con los pueblos indígenas que han podido sobrevivir de todo el maltrato histórico que han recibido, pero la verdad que está es una agenda abierta y pendiente y urgente, diría yo, de ser abordada y completada. Ha habido muchos logros, pero a mi humilde entender son hasta ahora insuficientes. Bueno, el derecho constitucional de fines del siglo XX y comienzo de este siglo XXI en general tiene una doble fuente, ya no es solo una fuente interna, sino que es de fuente también internacional. Y precisamente esta característica contemporánea de lo constitucional y de los derechos se ve muy fuertemente en el tema de los derechos de los pueblos indígenas, porque la verdad que también en las últimas décadas el derecho internacional de los derechos humanos ha tenido desenvolvimientos progresivos muy importantes que necesariamente van a impactar en el caso argentino, y eso es lo importante de una de las puertas que abrió la reforma del 94, que además de concretar la cuestión indígena por primera vez con algún tipo de reconocimiento, como es el 75 inciso 17, también habilitó otra puerta de entrada para que pueda robustecerse. Yo hablo del inciso extendido, ¿no? Ese solitario inciso 17, el artículo más largo de la Constitución, así como perdido, encapsulado, enclavado ahí como para que nadie lo vea, a partir de la reforma del 94, sin nuevas reformas y con toda esa agenda pendiente que estoy mencionando, por vía del derecho internacional se ha ido como robusteciendo, ampliando, agrandando, y bueno, podría mencionar todos los ejemplos, pero es una constatación que eso está ocurriendo. Y bueno, lo más reciente y que todavía no se habla mucho, supongo que es por eso, ese inciso vuelve a robustecerse o ampliarse un poco más con esta Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿no? De junio del 2016, que bueno, viene a cubrir también una deuda en el sistema interamericano que no tenía ni un solo instrumento regional que dijera ni una palabra del tema indígena, a pesar de los avances que se habían dado por otra vía dentro del sistema, ¿no? Por la vía de la jurisprudencia, pero a nivel de los textos increíblemente, o sea que otra vez no es un caso, el caso argentino no es un caso aislado, es un caso dentro de un largo contexto histórico mucho más amplio, regional, ¿no? Bueno, los nudos no creo que sea uno solo, creo que son muchos, ¿no? Primero hay una larga tradición jurídica en el país que creo que siempre fue muy reticente o muy refractaria a todo lo que viniera por fuera de la propia Constitución. Eso por un lado. Y por otro lado, en temas tan sensibles y tan avanzados como son los estándares que ha venido construyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? O sea, hay una larga tradición muy reacia a adoptar y internalizar, digamos así, rápidamente los estándares, pero bueno,
Otra vez, eso no ocurre, no es una tradición solamente argentina, no es un invento argentino ese, ¿no? Eso campea en toda América Latina porque uno de los problemas que tiene esa frondosa, esa robusta jurisprudencia de la Corte Interamericana en todos los países es en cuanto a su implementación, incluso en los casos concretos, ¿no? O sea, son dificultades que tiene el propio sistema interamericano. Y en ese contexto la Argentina, bueno, responde a la media de la ausencia de políticas públicas que sean consistentes, consecuentes y que sigan el techo constitucional ampliado, como dije, por instrumento internacional y por interpretaciones autorizadas que además de tener rango constitucional, son verdaderamente mucho más protectorias que lo que uno puede ver acá en los tribunales nacionales, ¿no? Pero bueno, es un camino largo que deberá ser transitado para buscar mejores soluciones, ¿no? El gran salto que pega la Corte Interamericana releyendo un instrumento como la Convención Americana, que no tiene ni una letra sobre el tema indígena, ocurrió en el año 2001 y lo vino manteniendo en forma sostenida, no digo exactamente uniforme, pero con una cadena de precedentes que llega hasta el 2015 y es verdaderamente un corpus de trabajo que para mí es indispensable para todos los operadores jurídicos, para los líderes indígenas, para las comunidades en lucha, incluso para los operadores políticos y judiciales. Necesitan conocer las características de los aspectos que surgen de ese corpus, que es bien complejo. Yo, la idea es tratar de difundirlo y concretarlo, porque a veces hay como uno ve que hay un poco de dispersión en los análisis, es como que como son tantas las sentencias, para mí son básicamente 11, son todas muy extensas, a veces es como que también eso conspira contra su comprensión y difusión. Pero sí, básicamente, o sea, lo que dimana de ahí es una conceptualización bastante acercada a las cosmovisiones indígenas acerca del territorio, que eso es lo importante, porque la relectura que hace la Corte Interamericana de un texto que no dice nada es precisamente desde las cosmovisiones indígenas, a través de los testimonios indígenas, esa es la lectura que yo hago. Entonces, cuando entonces uno tiene en cuenta, tiene en consideración la perspectiva indígena manifestada por ellos mismos, las cosas tienen que empezar a cambiar y así cambiaron la interpretación. Entonces, la conceptualización de lo que se llama la propiedad comunal o propiedad comunitaria o propiedad colectiva indígena está basada o sus cimientos están construidos desde las cosmovisiones de los pueblos indígenas. Es un primer punto. Entonces las características que la Corte le va dando están basadas en eso, y eso es lo importante, más allá de algunas limitaciones y críticas que se le pueden hacer. Y a la par de eso aparecen, bueno, las obligaciones, los estándares sobre obligaciones concretas de los estados, las obligaciones que los estados deben cumplir necesariamente a los fines de cumplimentar esa concepción diferente, más amplia, distinta de propiedad comunitaria indígena, que a mi entender hay una incomprensión muy grande fuera del contexto de producción de la propia Corte Interamericana, ¿no? Por eso la importancia de discutirlo, difundirlo, intercambiar saberes en relación a eso, porque de lo que uno conoce en la región es lo más avanzado que hay para sostener, apoyar las propias luchas indígenas, ¿no? Más allá del marco donde quisieran hacerlo, porque esos estándares son obligatorios para la Argentina y se pueden invocar eh, en cualquier tipo de lucha, luchas locales o regionales o provinciales o nacionales, ¿no? Más allá de que después fallas al sistema interamericano o no lo hagas, ¿no? La Declaración Americana del 2016 está escrita en la línea de la Declaración de Naciones Unidas, ¿no? Va en la misma dirección
y en algunos puntos hasta la mejora. Pero hay algunos puntos que merecen ser discutidos, ¿no? Pero básicamente recepta la libre determinación de los pueblos indígenas, esa es la gran meta, eso se mantiene, recepta las nociones de tierra, territorio y recursos, no tierra aislado, sino siempre con territorio y con recursos, no solo las que ocupan, que eso se repite mucho, sino que desde la Declaración de Naciones Unidas, la Declaración Americana y la jurisprudencia, aparecen las tierras, territorio y recursos que han poseído, ocupado o utilizado de una u otra manera. Después aparece, pues, mantiene la Declaración Americana también otro punto muy alto de reconocimiento, que es el consentimiento libre, previo e informado. O sea, no solo la consulta previa más el consentimiento libre, previo e informado. O sea, por decir los ejes que son irrenunciables a esta altura en cualquier tipo de reconocimiento. Y podríamos decir también el reconocimiento de los tratados, acuerdos y arreglos constructivos, que así los llaman, ¿no? La Declaración de Naciones Unidas y la Americana, que en su momento firmaron los pueblos indígenas con los estados, reconocerle efectos jurídicos, ¿no? Y bueno, como proyección del derecho de la libre determinación de los pueblos indígenas, entendido, ¿no?, como autogobierno, o autonomía, para que no haya malos entendidos. Hay muchísimas proyecciones más, ¿no? Y una que no se puede dejar de mencionar es que no se puede aceptar la libre determinación de los pueblos indígenas sin reconocer la libre autocalificación, autoidentificación, autonominación. Una cosa es proyección de la otra y son inescindibles, son inseparables, ¿no? Y esos son otros de los temas, en realidad son bastante vinculados. Bueno, otra cosa que es propio del pensamiento indígena, de las luchas indígenas y de los distintos pueblos indígenas, más allá de las diferencias que hay entre ellos, es la indivisibilidad entre todos los temas. O sea, en Occidente estamos muy acostumbrados a pensar en lo político por un lado, lo territorial por el otro, lo cultural por el otro, y en el tema indígena es todo junto, o es todo junto o no es nada. Entonces la libre determinación se proyecta en territorio, y cuando hablamos de territorio hablamos de consulta, de consentimiento libre previo informado, hablamos de cultura, de identidad, de lenguas, de educación, de la propia salud, todo junto, porque si lo fragmentamos, estamos en problemas. Y entonces, volviendo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, a su manera y con limitaciones, como digo, supo ver esa indivisibilidad. Y entonces, cuando uno aborda la cuestión de la jurisprudencia en materia territorial, necesariamente está entrando en el tema de la consulta, en el tema del consentimiento libre, previo informado, en el tema de la identidad cultural, del respeto a los valores, a otras maneras de ver o de pensar. Y bueno, eso es toda una manera diferente de ver las cosas en el lenguaje de los derechos, ¿no? Y eso de alguna manera también es otra de las razones de la incomprensión, ¿no? Porque hay incomprensiones autointeresadas de parte de ciertos sectores que prefieren no entender, pero también es difícil para una concepción muy rígida, muy fragmentaria y dogmática, como básicamente la formación jurídica en Occidente, poder ser permeable genuinamente, ¿no?, a estos nuevos derechos con un lenguaje que se ha enriquecido, a mi entender, y que es necesario seguir peleando, empujando en todos los frentes, porque es un camino que finalmente lo eligieron el movimiento indígena, ¿no? O sea, el movimiento indígena, después de tanto maltrato, víctimas de uso de la fuerza, de todo sentido, en algún momento empezaron a levantar la bandera de los derechos, pero la levantaron tratando de resignificarla, y bueno, y ahí está el desafío, ¿no? Y han tenido bastante éxito a nivel del reconocimiento normativo. Por supuesto, hay una brecha de implementación que da miedo, ¿no? Pero bueno, ahí va el camino, para ese lado va.
Claro, el tema es quién define eso, ¿no? O sea, ese es el dilema, porque si uno se toma en serio el tema de la autoidentificación, está como achicando el margen estatal de decisión discrecional que históricamente lo que hacía, y entonces decía vos sí, vos no, y le adjudicaba discrecionalmente, ¿no? A veces para bien y a veces generalmente para mal. Entonces, este es uno de los nuevos desafíos, y cuando uno avanza en una línea, tiene que ser consecuente por la línea que está avanzando. El ejemplo de Bolivia, de la Constitución boliviana, creo que es emblemático, porque por discusiones de los propios movimientos sociales que concluyeron en aquel proceso constituyente, ellos finalmente decidieron elegir como titulación del sujeto protegido a naciones o pueblos, y todos juntos, indígena, originario, campesino, nadie se queda afuera. Pero eso es una discusión que se dieron en los propios movimientos en lucha, ¿no? Y ellos eligieron esa fórmula, o sea, ellos no hablan en la Constitución de pueblos indígenas, a secas. Es más abarcativo. ¿Y por qué es abarcativo? Para que nadie quede afuera. Y bueno, después sí se pueden dar situaciones como ha ocurrido a lo largo de toda la historia, que a alguien que no pertenece a una lucha quiera disfrazarse de tal, ¿no? Pero eso son cosas que son inevitables. El tema es que la autoidentificación es un desafío para los propios pueblos indígenas, que son ellos los que van a tener que indicar quién pertenece a sí mismos, ¿no? O sea, para que no haya, digamos, lo que se llama el free rider, ¿no? O sea, el tipo que quiere aprovechar o que viene desde afuera. Pero ahí hay una tensión muy difícil, o sea, la pregunta o la cuestión es quizá de las más difíciles de resolver, y hay que tener los ojos bien abiertos para no volver a los viejos paradigmas o a la vieja manera de pensar el tema, y tener mucho cuidado, quién es el que va a determinar o decidir o quién va a tener la última palabra en ese tema, si es el Estado, pero el Estado siempre fue ajeno, y entonces desde afuera y desde arriba, una de las cosas que han enseñado los nuevos derechos indígenas es que nunca, jamás, a partir de ahora, el Estado puede tomar decisiones que afectan a los pueblos indígenas en forma unilateral, o de espalda, mucho menos de espalda, ¿no? Pero no lo puede hacer en forma unilateral, tiene que hacerlo en conjunto, con participación, con colaboración, con la presencia indígena, y nada se puede hacer sin ellos. O sea, y ese es el camino para resolverlo, pero no es de fácil resolución. Lo que sí es fácil decir es que la libre determinación se proyecta en la autoidentificación, que es inescindible. Y cuando eso se da, hay que tener mucho cuidado en quién es la autoridad o la instancia de decisión que va a tomar la última palabra. Ese es el punto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, o sea, la reforma en Argentina de unificación, ¿no? Del Código Civil y Comercial, eh, el anteproyecto que se presenta ante el Ejecutivo, o sea, en el 2012, y el primer proyecto que manda ese Ejecutivo al Congreso, tenía un capítulo dentro del viejo libro de los derechos reales, donde pretendía meter la propiedad comunitaria indígena. Y bueno, en ese momento yo, entre tantos otros, bueno, nos pusimos como en una posición de denuncia de esa posición que la entendíamos como absolutamente desenfocada, impropia y que no tiene nada que ver con los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas. Y no por casualidad ese anteproyecto primero y proyecto después había sido gestado de espalda a los pueblos indígenas, porque la primera característica que tenía es que había sido inconsulto, nunca se lo habían hecho con, con la participación indígena, y entonces se hizo con una mentalidad del derecho civil, un derecho de raíz europea, digamos, liberal,
que es absolutamente distinto, o sea, lo que confunde, evidentemente, ha calado hondo eso, confunde la palabra propiedad, pero esto es una propiedad de cuño distinto, que es propiedad comunitaria indígena. Lo de comunitario indígena es prevalente sobre el sustantivo, ¿no? O sea, hay un pasaje ahí de la jurisprudencia de la Corte que dice, bueno, no, dice un juez de la Corte en uno de los tantos casos, no habría óbice de usar la misma expresión, propiedad, para referirse a este fenómeno absolutamente distinto, a condición de que no se le equipare, porque hay algunas cosas que van a ser iguales, pero básicamente son absolutamente distintas, porque lo que se llama propiedad comunitaria indígena es una emanación o una concreción de una cosmovisión diferente. O sea, no es una cosa aislada y no se puede ver en forma aislada o como descolgada, así que algún profesor del derecho privado pueda decir yo voy a escribir y la voy a regular como mejor me parece. Entonces, a condición de que no se la equipare o empareje con la propiedad de dominio, entendía como dominio civil ordinario, así decía, ¿no? Dominio civil ordinario. Porque si así ocurre, bueno, no se entendió nada y los que corren riesgo son precisamente los propios sujetos que pretenden proteger, ¿no? Y finalmente, si uno mira con una mirada un poco más histórica, o sea, la desposesión y la desterritorialización histórica en la Argentina, en América Latina, bueno, se dio por muchas vías, por el abuso de la fuerza y demás, pero jurídicamente con la propiedad esta de cuño europeo, romana, napoleónica, esa fue la que dio la cobertura, digamos, jurídica para la desposesión. Y si volvemos ahora, después de tantas luchas, después de tanto tiempo, después de tanta espera, a equiparar una cosa con la otra, aunque digamos que es un derecho real autónomo, o sea, es como volver el tiempo atrás y además es de contradecir los logros que se alcanzaron, ¿no? Bueno, ese es uno de los problemas más extendidos en el campo de todos los derechos, ¿no? O sea, no solo en el tema de los derechos de las comunidades, ¿no? Eh, los derechos están allí, pero hay una brecha o una distancia gigante. Y bueno, la pelea es justamente eso. La pelea es para que se cumplan las cosas. Lo que pasa es que si no tenemos los derechos, la pelea está más, digamos, desnuda, más descubierta. La pelea es desigual y es difícil, porque por eso no se han logrado todavía éxitos rotundos, pero la cobertura de los derechos hace que entonces la pelea indígena es una pelea que tiene atrás todo el derecho de su lado. Y hay que seguir en en el camino para la concreción, ¿no? Para la efectivización, para que lo que está ahí escrito sea carne viva, ¿no? Esa es la idea, pero el único gran avance, y eso yo lo daría como un mensaje, es que las luchas entonces tienen una cobertura. Eso no significa que vas a ganar siempre, ni que vas a tener éxito rápido, fácil, ni mucho menos, pero las armas del derecho están del lado de los indígenas.